Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da un gusto saludarlos y que nos hagan el honor de recibir de nueva cuenta a su podcast del segmento PYME. Esta tarde con un invitado muy especial, un empresario, la verdad, con una trayectoria y con una experiencia que, créanme, vale la pena compartir. Y le agradezco mucho que nos haya recibido mi querido Eduardo Ábalos Gutiérrez de Pastelería Monchis, mi querido Lalo. Gracias, mi estimado Alberto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti por recibirnos, siempre un gusto visitar, ir a compartir los lugares, las empresas que aquí en Durango son líderes y que tienen ya esa permanencia en el gusto del público. Y el que hoy estemos aquí, la verdad, es un honor para mí. Estamos literal, como siempre, en el segmento PYME, consumiendo local en Monchis, Pastelería Monchis. Ahorita estamos echando un cafecito, un chocolatito. Sí. Y contentos porque, bueno, hay mucho que platicar, Milalo, porque la gente, los emprendedores, platícanos, Lalo, cómo empieza, cuál es la historia inicial, porque es muy particular y es una historia que vale la pena conocer por todos. Cómo inicia Pastelería Monchis ya hace pues algunos añitos y que hoy por hoy, bueno, tienen todo ese arraigo familiar. Cuéntanos un poco. Gracias por la invitación, Alberto. Gracias por considerar Pastelería Monchis como una empresa referente aquí claro de la economía y del comercio de Durango. Una empresa que comenzó en 1987. Como muchos negocios familiares, como muchos emprendimientos, inició en la cocina de la casa de los papás hace ya 38 años. 38 años. Ajá, pues con una idea de mi mamá de poder ofrecerle a la comunidad de Durango un producto que en ese entonces a lo mejor no era muy común, porque muchas amas de casa pues lo cocinaban, ¿verdad? Cocinaban en su casa el pastel y la repostería, todo esto, ¿no? Y más que venderlo era para el cumpleaños de algún hijo. Claro. La mamá era la que hacía todo, ¿no? Y poco a poco la mamá, conforme las señoras de los 70s, los 80s, conforme se fueron involucrando cada vez más en la vida laboral, pues van naciendo nuevas necesidades, ¿no? Y una de esas necesidades era pues el pastel del cumpleaños. El pastel. Y mi mamá, viendo ahí esa oportunidad de atender un mercado que por ahí estaba cada vez más con esta necesidad, pues tuvo esta idea de empezar a desarrollar algo, un hobby que ella tenía, que era también la cocina, la repostería, la pastelería, los pasteles, por ejemplo, este pastel alemán, pastel de chocolate, pues son pasteles que son receta de mi abuelita, de hace ya, bueno, mi abuelita, la mamá de mi mamá falleció en 1983, entonces imagínate, estamos hablando ya de recetas muy caseras, un pan de chocolate completamente casero, un betún de chocolate, un betún alemán que mi abuelita hacía pues en la cocina de su casa y todo eso. Entonces, eso fue es lo que hemos rescatado, pero que a la vez hemos complementado con productos que van de la mano y con una tendencia, con las nuevas generaciones, con una nueva forma de consumo, pero al final atienden la misma necesidad, ¿no? Que es el festejo, principalmente. Y que muchas veces, y que coincidan muchos emprendedores que nos vean, luego de esos hobbies o de esa facilidad de repente para cocinar, para elaborar algo, se va convirtiendo en un negocio que, bien llevado, obviamente aquí hablamos de calidad, obviamente el prestigio que ya tiene la marca como tal, pero que eso es lo que trasciende en el tiempo y hace valiosa una empresa. ¿En qué momento ya empieza a involucrarse el resto de la familia? Porque sabemos que va avanzando y que de pasar a ser un hobby de tu señora madre, se vio ya un área de oportunidad para poder hacer algo un poco más formal. Pues precisamente cuando un par de años que empezaron a ver que este negocio o este emprendimiento estaba teniendo éxito, y llega un momento en que creo que las personas que hemos emprendido algún negocio alguna vez, como dices, lo emprendemos por hobby, por gusto, creemos, ahora sí que se nos hace
fácil decir, bueno, pues ahora esto que me gusta hacer lo multiplico por 10 y como quiera me la viendo, ¿no? Sí. Pero cuando lo tienes que multiplicar por 100, empiezas a ver que empiezas a perder el control, sí. Que no estás preparado en términos financieros, contables, fiscales, de sistemas, de tecnologías de información, claro. Que no estás preparado en procesos de producción y que aquello que tú sabes hacer en la cocina de tu casa o en la cochera de tu casa o en tu sala de juegos, sí. Cuando pasas de un emprendimiento a una empresa formal, pues tienes que tomar en consideración muchos otros aspectos. Ahí, un par de años después, porque esto, mi mamá involucró primero a mi tía, su hermana, y luego, un par de años, pues se involucró mi papá. Y después, un año más adelante, se involucró mi tío, apoyar en el área administrativa, mi papá en el área de producción, ahora sí que a tratar de formalizar la empresa, porque si bien mi mamá empezó la empresa en 1987, sí. En la cocina de su casa, la empresa, la sociedad anónima, se constituyó en 1990, que es precisamente 3 años después, cuando ya vieron que, primero creo que hay un momento en la historia de los emprendedurismo, en donde tienes que tomar la decisión, ¿le sigo y lo tomo en serio? O me retiro. O me sigo igual haciendo pastelitos los sábados, o mejor me retiro. Entonces, es una línea delgada, Lalo. O sea, yo creo que es una línea muy delgada. Pensar el sí o no, porque puede resultar sencillo decir, órale, vamos a darle, pero luego hay muchas cosas que valorar y que obviamente ese crecimiento pues cuesta, y no nada más en el sentido económico, sino en el estructural, en el tema de organización, las líneas de procesos. Impacta en la familia, en la dinámica familiar también. Claro. Entonces, así fue, se involucró mi papá. Me acuerdo que había un momento en que mi mamá decía, yo creo que ahí fue, o sea, ya como experimento y como para quitarme la espinita, yo creo que ahí fue. Y mi papá dijo, no, ninguna ahí fue. Esto tiene un potencial importante, pues vamos a tratar de desarrollarlo. Y a partir de 1990, la empresa se empezó, pues ahora sí, a tomar en serio, a profesionalizar, a tener un organigrama, una estructura, algo bien importante, sobre todo a capacitarse, ¿no? Porque pues ahí empezaron a decir, bueno, y ahora esta parte formal y profesional, ¿cómo la desarrollamos? ¿Y cómo la cumplimos? Y ahí se empezaron a echar mano de por ahí algunos consultores, y así fue como empezaron. Importante, y de reconocer esa visión de tus papás, en este caso de tus tíos también, y que ustedes, ya ahora sí que digamos la siguiente generación, que son tú, tus hermanos, a lo mejor tus primos, puede ser, pues todavía de edad muy chicos, que ya empezaban a ver cómo iba creciendo el negocio y cómo se iba generando y cómo la marca Monchis iba ya sonando. ¿Y tú te visualizabas ahí? Yo empecé la carrera en el 94. Yo decidí estudiar comercio internacional porque en ese momento estaba de este auge del Tratado de Libre Comercio. Entonces había mucha noticia, mucha información con relación a este tratado y al comercio exterior y todo eso. Fue la parte en la que yo me incliné. Bien. Pero dentro de mi carrera me especialicé, incluso mis materias, no era en sí una tesis, pero sí como las materias de enfoque, las hice en franquicias. En 1997, 98, 99, que es cuando yo terminé la carrera, esta empresa tenía 10 años, 11 años, y ya había personas a quienes mis papás les habían otorgado el permiso a manera de concesión, de poner la marca en un local con cierta imagen para poder comercializar los productos. Y cuando yo terminé la carrera, todo esto lo empezamos a formalizar en el año 2000, 2001, dentro de un esquema formal de franquicias, con una consultoría externa en la Ciudad de México. Yo me fui a la Ciudad de México un año a especializarme y a capacitarme en franquicias para poder hacer esto, digamos, un poquito más en serio. Entonces, no es que desde el principio me visualizara yo en la empresa, sino que poco a poco yo también me fui dando cuenta que esto era en serio.